Hermanos, solamente la palabra de Dios es lo que transforma el alma, la vida del ser humano. La religión te transforma por fuera. La palabra de Dios te transforma de adentro hacia afuera. No es cuestión de religión, no es cuestión de esta iglesia, no es cuestión de un hombre, del pastor. Es cuestión de Dios, que tiene como propósito transformar nuestras vidas, ¿ok? Regenerar nuestras vidas. Fuimos generados por Dios. El pecado degeneró nuestra vida y el Espíritu Santo regenera nuestra vida. Entonces, esa es la ley de Dios. Bien, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. En la mañana estuvimos hablando un poco acerca de el evento muy interesante, muy maravilloso, cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto, preparándolo para la manifestación pública, el ministerio público, cuando Jesucristo, alrededor de los 30 años, se hizo manifiesto propiamente tal, desarrollando su ministerio público en Capernaum, donde está el lago de Genezaret, el mar de Galilea. Y ahí comenzó su ministerio público, pero antes de que comenzara su predicación, su enseñanza, sus milagros, todo lo que hizo y todo lo que dijo, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto fue tentado por el diablo. Diablo significa tentador también, ¿ok? Y engañador y todo eso. Entonces fue tentado en 3 aspectos diferentes. En la mañana mirábamos que el Señor Jesucristo fue tentado en sus deseos. Y dice que el diablo llevó a Jesucristo a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, mira, todos estos reinos yo te voy a dar, y todo este poder y toda esta autoridad te la voy a dar, siempre y cuando tú me adoras a mí. Como dije en la mañana, no haría violencia a la palabra de Dios si decimos que cuando el diablo dice, tú me adoras a mí, lo que quería decir es, tú me honras a mí, tú me pones en primer lugar a mí y no a Dios. Obviamente hablando, Jesucristo no cayó en la trampa y le respondió como le debía responder. Hoy en la tarde quiero hablar acerca, y el tema en la mañana era, todo esto te daré. Y el diablo, de alguna manera, en algún momento en nuestra vida se nos presenta por delante y nos dice, todo esto te daré. Y el mundo nos ofrece oportunidades que, si no tenemos cuidado, esas oportunidades que tomamos nos van a hundir y nos van a alejar cada vez más de Dios, y nuestras vidas van a ser infructuosas, insípidas, sin fruto, y nos vamos a alejar de Dios, sobre lo cual es triste, porque solamente Dios hace al hombre completo. Solamente Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz y la palabra de Dios. Así que en esta tarde vamos a mirar versículos, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4, así sentados, sentada, vamos a leer todos juntos al unísono. Usted lo lee en voz alta y vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Léalo por favor en voz alta conmigo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, oiga bien, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el diablo en un momento de necesidad, oiga bien, el diablo en un momento de necesidad real, auténtica, genuina, normal, que tuvo Jesucristo, el diablo quiso tentarlo
quiso que pisase el palito para que cayese. La Biblia dice, y entonces estuvo 40 días ayunando. Y después de los 40 días sin comer, dice, y tuvo hambre. Tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, el tentador se le apareció y lo quiso tentar. Y lo quiso engañar. ¿Qué enseñanza sacamos de lo que acabo de decir? Cada vez que aparece una necesidad en tu vida, el diablo se te va a aparecer para ofrecerte salidas y soluciones temporales, terrenales, pasajeras, efímeras y triviales. Es decir, esta primera tentación trata acerca de la necesidad normal del hombre, pero que detrás de esa necesidad o enfrente de esa necesidad, por decirlo así, tenemos que tener cuidado, porque el tentador va a aparecer. Permítame hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que bendiga este tiempo, su palabra en medio nuestro. Queremos hallar en tu palabra sabiduría, entendimiento, prevención para cuidarnos. Padre, bendice a los presentes y a los que están detrás de la cámara en diferentes geografías, en diferentes latitudes. Señor, bendice este tiempo y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escúchame, hay y existen necesidades físicas y también existen necedades físicas que parecen necesidades. Voy a volver a repetir esto. Hay necesidades físicas, reales, auténticas, genuinas, normales, pero también existen ese sutil engaño de que hay necedades que parecen necesidades y también las queremos suplir. Tenemos que tener mucho cuidado. Las necesidades físicas son realidades necesarias en nosotros y son el resultado de nuestra humana condición, las cuales al no poder generar nosotros mismos dichas necesidades, necesitamos, dependemos de ayudas externas para suplir dichas necesidades reales, auténticas y normales. De repente tienes necesidad de tomar agua. ¿Será una necesidad normal? Claro que sí. De repente tienes hambre y hay algunos que no soportan el hambre y se vuelven odiosos, se irritan. Aquí había un loco que cuando le daba hambre se desesperaba y dejaba todo y tenía que salir porque se irritaba y se volvía loco. No sé si algunos se recuerdan, hermanazo, usted se recuerda, ¿cierto? Okay. Hay necesidades de cubrirse, de protegerse del frío, de protegerse del calor. Hay necesidad de medicina, de doctores. Hay necesidad de bañarse de vez en cuando también. ¿Ok? Y que los muchachitos cuando comienzan a crecer, y todos pasamos por eso, a los 13, 14, 15 años, cuando recién estamos experimentando ese cambio, nosotros no nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta cómo la gente alrededor nuestro se nos aleja, porque todo el mundo sabe que necesito bañarme, pero yo no me doy cuenta que necesito bañarme. Y hay necesidad de bañarse también. También el ser humano tiene necesidades emocionales, espirituales.
El ser humano tiene necesidad de amar, de sentirse amado, de cierto grado de reconocimiento. El ser humano necesita empatía. El ser humano necesita de cubrir, llenar sus necesidades espirituales. Por lo tanto, el ser humano tiene necesidades físicas, biológicas. El ser humano, después de comer, tiene que botar parte de lo que come. Esas necesidades biológicas. Y perdónenme que sea tan explícito en algunas cosas, pero no quiero ir más allá. Necesidades biológicas, necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Es normal. Ahora, tengamos cuidado, porque hay ciertas necesidades que parecieran necesidades, las cuales no necesito. Pero yo creo que las necesito. Y el engañador me hace creer que las necesito. ¿Es bueno comprar una casa nueva? O sea, ¿es bueno llegar a tener un ranchito, una casa? Sí, pero ¿será una necesidad urgente, real? No necesariamente. Es bueno tener un vehículo, es bueno tener comodidad con un vehículo, poder moverse, pero ¿será una necesidad real? Tampoco. La juventud se dice: mami, cómprame esa zapatilla, mami, cómprame esa tenis, mami, cómprame ese jaque, ese gorro, esa camisa. Y los muchachos creen que es una necesidad, pero son necesidades humanas. Que si mami o papi se las pueden comprar, está bien. Yo no estoy en contra de eso. Pero, ¿y si no las pueden comprar, te vas a morir? Dejar de comer, te vas a morir. Dejar de tomar agua, te puedes morir. Pero te vas a morir porque no te compran el pantalón, el jaque o la camisa que tú quieres que te compren. No necesariamente. Entonces, amados hermanos, amada iglesia, hay necesidades reales y hay necesidades irreales que se llaman necedades. Aquí en este caso, Jesucristo tuvo una necesidad real. 40 días en ayuno. A los 40 días dice la Biblia, y tuvo hambre. Jesucristo tuvo hambre. Y como tal, tenía la necesidad de comer. Hermano, lo que yo digo muchas veces, Dios está dispuesto a suplirte para tus necesidades. Lo vuelvo a repetir, Dios está dispuesto a suplirte para tus necesidades, pero yo no te aseguro que te va a suplir para tus necedades. Vuelvo a repetir, Dios sí suple para nuestras necesidades, pero no te puedo asegurar que Dios va a suplir tus necedades. Y si tus necedades son suplidas, yo dudo que sea Dios. Dios lo permite, pero no viene de Dios. Así que aquí nos encontramos con esta situación real, auténtica. Entonces, primer punto, Jesús tuvo necesidad. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí tenemos que Jesucristo, como Hijo de Dios y como humano, fue como humano, porque recuérdese que nuestro Señor Jesucristo, así como tenía una naturaleza divina, también tuvo una naturaleza humana. Y en su condición humana y en su naturaleza humana, siendo hijo de María, una mujer, una ser humana propiamente tal, Jesucristo era humano 100%, como 100% divino. Y en su condición humana, no en su condición divina, Cristo tuvo necesidad y tuvo hambre.
Jesús tuvo hambre. Y yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿En qué tipo de necesidad usted se encuentra el día de hoy? Bueno, pastor, yo creo que no me harían mal $50,000. No, espérate. No, tampoco, no, espérate, no. Vamos a ser serios. ¿En qué tipo de necesidad usted se encuentra hoy? El primer consejo que le voy a dar, analice si es una necesidad real o si es una necedad. Analícelo. Y si se da cuenta que es una necesidad, en el Señor, en la palabra de Dios, basado en las promesas de Dios, habrá de esperar cómo Dios ayuda y mete su mano maravillosa, portentosa y divina. Pero si no es una necesidad real, y es una necesidad irreal, ficticia, fantasiosa, mundanal, que yo la llamo una necedad, déjeme decirle algo, no espere algo de Dios, no espere algo de Dios, porque Dios no es una varita mágica, que todo lo que yo quiero, Él me lo va a dar. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo una necesidad real. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de necesidad, en qué tipo de necesidad usted se encuentra hoy día? Y que ha estado envuelto en dicha necesidad por los últimos días, semanas, y ha dado vuelta y no ve salida. Y da vuelta en la cama y no puede dormir y se acuesta tarde no pudiendo dormir y ya a las 4 de la mañana está despierto porque te faltan unos zapatos que para la fiesta que viene tú los necesitas. Vaya por un momento a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Voy a leer este versículo sin entrar en detalle porque acá hay un debate en este versículo. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo lo leo en consideración al hecho de que cuando existe una necesidad, se levanta una tentación, un deseo de suplirla, un deseo de ayudarme en esa necesidad. Ese versículo dice que Dios, así como nos permite caer en esa situación, Dios nos da la salida. Dios resuelve. De tantas maneras Dios se hace presente y se hace manifiesto. De tantas maneras. El otro día, ¿con quién fue que yo andaba aquí en el Bronx? Con Liborio, yo no sé con quién fue que yo andaba en el Bronx y pasé por una calle donde le pregunté, ¿tú has escuchado la ilustración que yo doy cuando me hacían falta $300, $280 para pagar la academia cristiana donde mis hijos asistían y no sabía de dónde le iba a sacar? Yo nunca he acudido a la iglesia para que me dé. Voy a volver a repetir esto. Nunca yo he acudido a la iglesia para que me den. Pastor Jerry es testigo. Yo sí lo sabe, porque ella estaba en la contabilidad. Nunca me he quejado. Nunca. No ando llorando. Yo expongo mi causa delante de Dios. ¿Y sabe, Gabriel?
Y esa noche de acción de gracias estábamos en la iglesia y tenía necesidad de pagar $280. Y voy a mi casa como a la 1 de la madrugada en el Bronx. Difícil conseguir parqueo, estacionamiento a la 1 de la madrugada. Ahora mucho más sí. Y nunca encontraba parqueo donde lo encontré esa noche. Y le dije a mi esposa, oye, qué interesante, mira, encontramos parqueo donde nunca encontramos. A las 9 de la noche no lo encontraba, a las 10 tampoco, a las 11 tampoco. A la 1 de la madrugada encontré el parqueo allí. Y mi esposa tomó a Marcos, el bebé, a Marcos, el pequeñito, lo tomó en el brazo y yo tomé al más grande, a Dimas. Y mi esposa subió y empezó a caminar y a subir. Y yo cuando agarré a Dimas, el mayor, voy caminando y veo que hay un sobre blanco en la calle y dije, espérate un tantito, aquí hay algo que yo no sé, me parece extraño. Y recogí el sobre y grité a todos los vecinos, ¿de quién es este sobre? No grité, es mentira. Y llegué a la casa y le dije, tú pasaste arriba de este sobre y tú no lo viste. No, me dijo, no lo vi. Y yo pasé arriba de este sobre y aquí lo tengo. Cuando lo abrí, para que nadie escuche. ¡Eran $300! Y yo necesitaba 280 y el resto se lo entregué al Señor. En otra oportunidad, yo no sé cuánto dinero me faltaba y haciendo limpieza, levanté una alfombra y yo no sé cuántos billetes de 100 habían guardado debajo de la alfombra y yo no me recordaba y los necesitaba para ese día. No vaya a revisar mi casa debajo de la alfombra. No se levante a buscar cosas debajo de mi alfombra. Lo que hay debajo de mi alfombra es mío. Yo no te puedo asegurar cuándo Dios va a resolver tu necesidad real, pero sí te puedo decir que Dios mete mano y Dios resuelve. Aquí Jesucristo el Señor fue tentado por el diablo, por el tentador. ¿Sobre qué situación? Sobre una situación real. Tenía hambre, quería comer, necesitaba comer. Pero el diablo quería que Jesucristo usara estrategias, metodologías, instrumentación mundana, temporal, terrenal y no divina, y no esperar que el Padre le respondiera. ¿Me explico lo que estoy tratando de explicar? ¿Entiende la idea? El diablo quería que Jesucristo usara de estrategias y metodologías mundanas en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad de Dios, en contra de principios de Dios, en contra de la gracia de Dios. Primero, Jesucristo tuvo necesidad. Segundo, Mateo 4, Jesucristo no solamente tuvo necesidad, sino que tuvo tentación. Y vino a él el tentador, versículo 3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Permítame decirle algo, de manera categórica, de manera determinante, de manera absoluta. Cada vez que nazca en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su vida ministerial,
en la vida de la iglesia congregacional, cada vez que aparezca una necesidad, tenga por seguro que detrás de esa necesidad viene una tentación, viene una prueba, viene un rayo de luz que no viene de Dios y te va a dar una solución barata, una solución temporal, una solución humana, una solución carnal que va a deshonrar a Dios. ¿Cuántos años teníamos sin templo? Rodando como una iglesia gitana de aquí para allá, de aquí para acá, de allí para acá. ¿Cuántos años? 18 años, hermana Asia. Rodando como una iglesia gitana de lugar en lugar. Teníamos una necesidad de tener algo propio, de poder descansar después de 18 años, de caminar de aquí para allá, de allá para acá. Y aunque no era una necesidad urgentemente real, porque podíamos existir sin comprar y podíamos seguir, rentando, lo cual lo hicimos fielmente por espacio de 18 años, el Señor le pareció justo y bueno, misericordioso y muy necesario darnos toda esta propiedad. Suplirnos esa necesidad y ese deseo y ese anhelo que teníamos como iglesia, como decíamos en la mañana, que simplemente era un sueño tener una propiedad, un deseo y un anhelo, pero no se había convertido en ambición, menos en obsesión. Y porque la habíamos mantenido ese deseo, esa necesidad de tener una propiedad, debido a que lo mantuvimos en oración e hicimos como iglesia los pasos que Dios nos requería el hacer, Dios fue bueno y maravilloso y nos proveyó de esta propiedad. Cada vez que se levanta una necesidad en su vida personal, matrimonial, familiar, laboral, estudiantil, congregacional, créame, va a aparecer el tentador y va a ofrecer arreglar. Estábamos comprando un piano con el pastor Jerry para él. Y siempre todas las iglesias tienen necesidades económicas. Y el dueño de la compañía del piano nos dijo, qué bueno que estén comprando un piano para la iglesia. Y dijo, miren, déjenme proponerles algo. Tráiganme gente de la iglesia porque yo veo que ustedes usan piano. Y él vendía piano. Tráiganme gente de la iglesia. Yo les vendo el piano y yo les mando un cheque a ustedes. No, gracias. Le mandamos gente para que los trate bien y no queremos dinero. Gracias. Siempre como iglesia, las iglesias siempre necesitan dinero, pero no de esa manera. No creo en eso yo. Yo no dependo de un vendedor de piano. Yo dependo de un Dios que creó a ese vendedor de piano y los pianos. De Él dependo. Y Él ha sido bueno en mis 40 años de fe en gran manera. Pero el diablo, el tentador, va a aparecer en medio de la necesidad y nos va a ofrecer cualquier salida que nos parecerá correcta. Porque quiero que entienda algo, cuando tenemos una necesidad y esa necesidad apremia y esa necesidad siendo real nos comienza a molestar y no podemos dormir y se nos van ofreciendo salidas y soluciones, nosotros por la necesidad que tenemos creemos que cualquier salida que se nos ofrece o cualquier solución que se nos ofrece, nosotros creemos que es buena y no necesariamente. A veces sale más caro el remedio que la enfermedad, dice por ahí un dicho popular.
Y en esto la juventud es la que se mete en problemas muchas veces. Así que el tentador te dirá que hagas lo que él te dice. Pero lo que él te dice será incorrecto, ilógico, inapropiado, porque te dará soluciones fuera de la Biblia, métodos humanos y mundanos, pasajeros y temporales. Muchas veces en contra de principios, de valores, de la misma palabra de Dios, en contra de la metodología, instrumentación y estrategia de Dios. Permítame decirle algo con respeto. ¿Usted cree que una iglesia deba de vender cosas para sustentarse? ¿Usted cree que una iglesia debe hacer negocio? Pastor, pero la iglesia tiene una necesidad, pero no es la metodología vista en la Biblia. Dios tiene su metodología, Dios tiene su estrategia. El hecho de que una iglesia tenga necesidad, y son necesidades reales, pagar la electricidad, pagar el seguro de los carros, pagar el seguro de la propiedad, pagar el mortgage, el préstamo o la renta, lo cual son necesidades reales. Eso no significa que metamos estrategias mundanas. Vamos a vender pastelitos, vamos a vender ropa nueva, vamos a vender ropa usada para generar ingreso. ¿Cuántas veces a mí se me han acercado gente que han estado asistiendo a la iglesia? Una de las últimas fue una señora hace como 10 años atrás. Me dijo, pastor, yo quiero darle una idea. Fue antes de que comprásemos propiedad. Pastor, yo quiero darle una idea. Dígame, mi hermana, dígame, ¿no es verdad que toda la congregación suya van al supermercado a comprar azúcar, sal, pasta, espagueti, pan y todas esas cosas? Sí, es verdad. ¿Por qué no hace una cosa? ¿Por qué no usted dentro de la iglesia, usted compra productos de primera necesidad? Y en vez de que los hermanos vayan a comprar a la calle, a otro negocio, le compran a usted. Y usted entonces le aumenta el precio y usted genera dinero para ProTemplo. Gracias, mi hermana, por sus lindas intenciones. Gracias. Pero no creemos en eso. Dios honra a los que le honran. Y vamos a confiar y esperar en Dios. Pregunto, ¿nos equivocamos? Aquí lo tenemos. ¿Vendimos algo? Yo traté de vender un tiempo las camisas de Roque usadas. Nadie las compró. Entonces ya tuve que... Fallé entonces, fracasé. No, mentira, nunca he tratado de vender nada y no me interesa, no soy negociante. Pero cuando hay necesidad real, el maluco es malo y va a ir y va a meterse dentro de nuestras vidas y nos va a hacer caer. Por eso dice el versículo 3, y vino a él, a Cristo el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿De qué manera el tentador le ha susurrado a su delicado y complicado sistema auditivo, y que de forma silenciosa, sutil y personal, el tentador le ha susurrado a sus lindos oídos, dándole soluciones rápidas, temporales y mundanas a la necesidad que se le ha presentado a usted el día de hoy? Mira, muchacho, si quieres comprarte esos jackets y esos tenis marca Robalito, marca Mickey Mouse, y papi no te puede dar dinero, allí en la esquina hay un tipo que te puede dar trabajo. El tipo vende droga. Y tú te metes con él y en un mes tú vendes droga y vas a generar el dinero que necesitas. Así caen los muchachos. Mira, muchacha, si no tienes dinero para comprarte esas prendas y esos lujos y andar a la moda para que luzcas como tienes que lucir y lucir y mostrar tu cuerpo,
¿ok? Y tu mami no te puede dar y comprar esas cosas. Muchacha, en un momento que mami no se dé cuenta, que papi no se dé cuenta, vete al cuarto y mete la mano en el bolsillo, en la billetera de papá y sácale unos cientos de dinero y resuelve el problema. Nadie se va a dar cuenta. Espérate, nadie se va a dar cuenta. Mira, esclavo, dice el diablo, y trabajas y trabajas y trabajas, y al final de año no se ve nada de lo que tú trabajaste, todo se gasta, todo se fue, todo, no has podido juntar ni un chele, ni un peso, no hay ahorro, y para colmo viene el income tax, y el gobierno te quita más y más y más y más, y en vez de recibir dinero tienes que pagar. Mira, déjame darte un consejo, y a mí me lo han dicho varias veces. Pon en tu solicitud de los income tax, pon 2 o 3 dependes extras y no te quitarán ni te van a devolver. Y es más, y si pones alguna cifra numérica en tu income tax y aumentas ciertos gastos, en vez de recibir $200 que apenas te van a devolver, si colocas estos números te van a devolver $2.800, de $200 a $2.800. Es una situación grande. ¿A quién le han ofrecido eso? A mí me han ofrecido varias veces y digo, no, gracias. No, gracias. ¿A quién le han hecho? ¿A quién le ha hecho el IRS? Auditoría. ¿Quién? A mí me han hecho. Una vez me hicieron auditoría. Gracias a Dios que todo lo que yo puse en la hoja, todo yo lo tenía registrado con recibos, con pagos, y todo lo pude presentar y no pasó ningún problema. Pero ¿qué pasa si se me ocurre inventar? Y me hacen una auditoría. Todo lo que me comí, que recibí, lo tengo que devolver. Una de las últimas veces, un hombre que venía aquí a la iglesia me hizo el income tax. Al otro año me di cuenta de todas las mentiras que había puesto en mi planilla de income tax. Pastor Jerry colocó una cantidad de mentiras y yo no tenía idea. Y no es que tanto haya recibido tampoco, pero la nueva persona que me hizo el income tax me dijo, pero usted puso esto el año pasado. No, yo no. Usted puso esto. No, yo tampoco. No, pero usted puso esto. Y me dio una lista de cosas que yo había puesto. No, yo no fui. Fue la persona que me lo hizo. Por eso que estoy aquí con usted, porque yo noté cosas extrañas allí. Hermano, cuando hay necesidad, el tentador nos va a acechar. Y va a esperar ese momento de debilidad, y va a esperar ese momento en que ya yo no sé de dónde me voy a agarrar, porque tengo cierta necesidad. Muchacho, ¿qué te pasó? ¿Qué andas cojeando? No, se me quebró el pie. Pero tengo entendido que recién empezaste a trabajar. Vi que te caíste en el trabajo para que demande el trabajo. No, es que no puedo hacerlo porque yo no me caí en el trabajo. ¿Y quién lo va a saber? Demanda, no importa, y di que te caíste en el trabajo. Pastor Jerry. La última fue cuando comenzó el COVID, había un programa donde decían que la gente con empresas pequeñas puede pedir un préstamo. Y después había gente que decía, simplemente diga después que estás en bancarrota y no lo puedo pagar. Y te quedes con el dinero. Alguien se acercó a un hermano aquí en la iglesia para hacerlo. El hermano pidió consejo y dije, esto es raro, no haga eso. Hace un año atrás comenzaron a investigar a esas personas que habían cogido préstamo sin la necesidad. Y comenzaron a procesarlos, a investigarlos, porque es una acción fraudulenta. Y quien se mete con tío Sam, deja de ser sobrino. Deja de ser sobrino. Y le cae tío Sam encima. Hermano, Cristo tuvo necesidad. Segundo, Cristo tuvo tentación. Sea cual sea el caso.
una necesidad real o una necedad, no debemos dejarnos llevar, arrastrar y por ende sucumbir por cualquiera de estas situaciones y muchas más que yo podría citar. De tal manera de quebrantar, de desobedecer, de transgredir, de menospreciar, de pasarme llevar y pasar por alto mandamientos, principios y valores establecidos por la palabra de Dios. Primero, Cristo tuvo necesidad. Segundo, Cristo tuvo tentación. Tercero, Cristo tuvo convicción. Versículo 4, y Cristo respondió, Mateo 4:4, y Cristo respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Espere que Dios le mande el maná del cielo, espere que Dios abra la ventana de los cielos, espere que Dios resuelva, porque Él sabe resolver. Confíe en las promesas de Dios. La Biblia dice en el Salmo 37, si no me equivoco, joven fui y he envejecido y no he visto justo que mendigue pan. La Biblia no promete que vas a ser rico, pero la Biblia dice que no vas a llegar a la necesidad extrema de salir a la calle a mendigar pan, porque Dios va a suplir. Dios va a suplir. Cristo tuvo convicción. ¿Recuerdan la historia de Elimelech y Noemí? ¿Dónde vivían Elimelech y Noemí? Vivían en Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Bendición de Dios. Y dice la palabra de Dios que en Belén vino hambre. ¿Ok? Y Elimelech con su esposa, con su mujer Noemí, en vez de pensar cuál es el propósito, cuál es la razón del hambre, y la razón del hambre era que el pueblo de Israel estaba en desobediencia, y Dios había dicho, mientras ustedes se mantengan en obediencia, las ventanas de los cielos van a estar abiertas. El día que ustedes se aparten de mí, las ventanas de los cielos se van a cerrar, y no van a haber bendiciones, y va a venir hambre. Bueno, Elimelech con Noemí debieron haber sopesado esa situación, y vino hambre a la tierra, y vino Elimelech con Noemí, tomaron sus dos hijos, Kelión y Malión, tomaron a los dos hijos y se fueron a vivir a Moab. Y Moab estaba prohibido que fueran a vivir allá. Y para hacerle la historia corta, murió el esposo, Elimelech, murió Kelión y murió Malión, y Noemí quedó sola. 3 seres queridos que sustentaban a ella se le murieron, buscando soluciones temporales y pasajeras, en vez de esperar, porque el hambre iba a pasar, y en vez de esperar que Dios supliera, me parece que la Biblia dice por allí que Elías, que Dios le dijo al profeta Elías, vete lejos de aquí porque te quieren arrancar la cabeza. Y Elías se fue a esconder, y dice la Biblia que Dios envió cuervos para alimentar a Elías con pan y carne. Y Dios mandó a Elías cerca de un arroyo, sí que tenía agua, y los cuervos traían pan y carne a Elías. En vez de esperar el maná del cielo, los creyentes muchas veces buscamos el pan terrenal, que intoxica y que nos aparta de Dios y nos enfría. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por lo tanto, amados, para ir terminando, por lo tanto, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, que no se convierta esa necesidad en un afán,
porque el afán nos puede volver locos y nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Por nada estéis afanosos, pero hay algo penoso y triste que aquí la Biblia dice que cuando existe esa necesidad y se quiere convertir en un afán, en una actitud ansiosa, dice que debemos de ir con nuestras peticiones delante de Dios. El problema es que tienes que orar. Ese problema que tienes que orar. Y no nos gusta orar. Somos demasiado orgullosos para creer que Dios va a responder. Sí estamos dispuestos a aconsejarle al otro que ore porque hay una necesidad, pero cuando la necesidad viene a mí, yo no quiero orar. Pero aquí dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Pida delante de Dios, dígale a Dios que tiene esa necesidad y luego déle gracias. Porque Dios va a responder. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque se ha quitado la paz por el afán, por la ansiedad, por la necesidad que existe. Por lo tanto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Termino con Mateo capítulo 6 y corté mucho de lo que tengo aquí. Termino con Mateo capítulo 6. Tremendo pasaje. Versículo 25, Mateo 6, 25. Por tanto, y a veces por tonto también, os digo, no os afanéis. Que no caigamos en una actitud ansiosa, nerviosa, preocupante, que no nos deja dormir, que no nos deja pensar. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Y luego dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire para acá. ¿Usted cree que un gorrión es más importante para Dios que usted? ¿Usted cree que una tórtola, una cigüita, una paloma es más importante para Dios que usted, su propia vida? De ninguna manera. Y si Dios sabe alimentar a las aves del cielo, que no son más importantes que tú, ¿cómo Dios no nos va a suplir a nosotros si es capaz de suplir criaturas menos importantes? Y luego dice aquí, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis por la ropa y la moda? Y andar cool, cool, y andar fanfarroneando y mostrando que tengo. Como que si lo que tengo determina el valor de la persona. Boloni, el valor de la persona no lo determina lo que tengo ni lo que luzco. Lo determina lo que tengo por dentro. Una sinceridad, ser sincero, ser honesto, ser diligente, ser trabajador, ser responsable. Eso es lo que le da valor a una persona. Pero el lucir joyas y prenda y modas, eso no le da valor a la persona. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, ¿cierto? Por tanto, el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles buscan el comer, los gentiles buscan el vestir, los gentiles buscan las cosas terrenales, se afanan por las cosas terrenales, se enferman por las cosas terrenales y temporales y no duermen por buscar las cosas temporales, mas los creyentes, los hijos de Dios, los hijos del Rey, no debemos tener esa actitud, ¿cierto? Con premura, con desespero. Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí nos da el consejo. Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Amados, Cristo tuvo tentación, Cristo tuvo una necesidad real. Cristo se enfrentó a una tentación real, pero Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios alimentó a su pueblo de Israel 40 años en el desierto con maná. La Biblia dice que en 40 años el pueblo de Israel, ninguna ropa de ellos se envejeció y los zapatos nunca se le dañaron. 40 años. ¿Cuánto te dura un par de zapatos a ti? Ya a los 2 años, ya los tenis y los zapatos y las chancletas están todas rotas. Hay que volverte a comprar. Esta gente Dios los mantuvo sin que se le dañara una ropa y sin que se le dañara un zapato por 40 años. Pero ¿cuál es la respuesta de todo esto? Más buscar primeramente el reino de Dios. Buscar a Jesucristo. Él es el reino de Dios. Buscar al Hijo de Dios. Buscar las verdades de Dios para que aprendamos a vivir quieta y reposadamente sobre la tierra, en el lugar donde Dios nos hizo vivir. Amén. Puesto en pie. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella nos enseña, nos amonesta, nos reprende, nos previene. Gracias. Padre, permite que cada oyente aplique a su vida de acuerdo a la necesidad de su vida, a la necesidad de su corazón, y que podamos aprender para ir madurando, para ir desarrollando y creciendo y perfeccionando nuestra fe. Bendice a cada oyente. Que Cristo sea real, que tu palabra y tus promesas sean reales, y que no nos afanemos como los gentiles viven afanados. Bendice este tiempo y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.